En 1976, un piloto británico se coronó campeón del mundo de Fórmula 1 por un solo punto de diferencia. Su nombre era James Hunt, y lo logró corriendo bajo una lluvia torrencial en Japón, mientras su rival abandonaba la carrera temiendo por su vida. Pero esta no es solo una historia de carreras. Es la historia de un estudiante de medicina que se convirtió en el piloto más controversial de la F1. Un hombre que llevaba en su mono la frase "el sexo es el desayuno de los campeones", y que la noche antes de ganar el campeonato mundial celebró con varias azafatas en su hotel. Hunt vivía como corría, sin límites, sin miedo, sin arrepentimientos. Hijo de un corredor de valores y estudiante del prestigioso Wellington College, James Hunt parecía destinado a una vida convencional en el campo de la medicina. Pero todo cambió cuando, poco antes de cumplir 18 años, un amigo lo invitó a una carrera de coches. Ese día, el rugido de los motores despertó algo en el que la medicina nunca había logrado. Sin pensarlo dos veces, Hunt abandonó sus estudios y se lanzó de lleno al mundo del automovilismo, comenzando desde abajo en la categoría Mini con su propio coche. Su ascenso fue meteórico, pasando rápidamente a Fórmula 4 y luego a Fórmula 3, donde su estilo agresivo le ganó una reputación única, y un apodo que lo perseguiría, Hunt the Sun. El término Sun, que en británico significa accidente, se ganó por mérito propio, especialmente después del incidente en Crystal Palace en 1970, donde no solo chocó con Dave Morgan disputando el segundo lugar, sino que terminó la jornada propinándole un puñetazo. El destino le tenía preparado un giro inesperado cuando en 1972 conoció a Lord Skett, un aristócrata que vio en Hunt un espíritu gemelo. La química fue instantánea. Skett, lejos de asustarse por la reputación de Hunt, decidió formar un equipo alrededor de él. Lo que comenzó como una aventura en Fórmula 2 pronto se transformó en algo más grande. Un salto directo a la Fórmula 1 con el Mark 731. El joven que abandonó la medicina por la adrenalina de las carreras no imaginaba que su decisión lo llevaría a convertirse en una leyenda, ni que su mayor rival sería alguien tan opuesto a él en todos los sentidos. Si algo distinguía al equipo Skett Racing era su actitud desafiante ante las convenciones de la F1. El mono de carreras de Hunt llevaba un mensaje provocador: el sexo, el desayuno de los campeones. Era más que una frase, era una declaración de principios de un equipo que se atrevía a ser diferente. Las cejas levantadas de los puristas del deporte pronto se transformaron en gestos de respeto cuando Hunt logró su primer podio en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto británico demostraba que detrás de su imagen rebelde había un talento genuino para la velocidad. El momento cumbre con Skett llegó en 1975, en el circuito de Zandvoort durante el Gran Premio de los Países Bajos. Hunt logró su primera victoria en F1, un triunfo que sabía a gloria pero que tendría un sabor agridulce. La falta de financiación comenzaba a hacer mella en el equipo. A pesar del éxito en pista, los números no cuadraban y Lord Skett se vio forzado a tomar una decisión dolorosa: retirarse del campeonato. Pero como suele suceder en el mundo de la F1, cuando una puerta se cierra, otra se abre. La salida sorpresiva de Emerson Fittipaldi de McLaren creó un vacío que necesitaba ser llenado con urgencia. El equipo británico no lo dudó, Hunt era el hombre que necesitaban. El cambio fue radical. De un equipo pintoresco y familiar, Hunt pasaba a una de las estructuras más profesionales y exigentes de la parrilla. La adaptación no fue fácil, pero había algo en el aire que presagiaba que 1976 sería diferente. McLaren veía en Hunt el piloto que podía llevarlos de nuevo a la gloria, y Hunt encontraba por fin la maquinaria que podía estar a la altura de su talento. Nadie podía imaginar entonces que la temporada que estaba por comenzar se convertiría en una de las más legendarias en la historia de la Fórmula 1. 1976 no fue solo otro año en la Fórmula 1, fue la temporada que redefinió el deporte. La rivalidad entre Hunt y Lauda alcanzó niveles épicos: el playboy británico contra el metódico austríaco, McLaren contra Ferrari, dos estilos opuestos pero igualmente efectivos. Los primeros compases del campeonato estuvieron marcados por la controversia. Hunt ganó 6 grandes premios, pero la victoria tenía un precio. En España, su McLaren fue descalificado por ser 18 milímetros más ancho de lo permitido, una victoria que le fue arrebatada y luego devuelta. Otra victoria se esfumó por una penalización tras un incidente en la primera curva en Italia, y las dudas sobre la legalidad del combustible lo relegaron a la última posición de la parrilla. Pero nada de esto se compararía con lo que sucedió el 1 de agosto en Nürburgring. El circuito alemán, conocido como el Infierno Verde, hizo honor a su nombre cuando el Ferrari de Lauda perdió el control en el asfalto mojado. Lo que siguió fue una pesadilla: el coche se incendió con Lauda dentro.
Las llamas le causaron quemaduras de primer y tercer grado en rostro, cabeza y manos. Los gases tóxicos del combustible dañaron sus pulmones. Nadie esperaba ver a Lauda de nuevo ese año. Pero 40 días después del accidente, aún sin recuperarse completamente, el austríaco regresó a las pistas. Hunt había aprovechado su ausencia para recortar distancias en el campeonato, pero ahora la batalla volvía a empezar. La determinación de Lauda era sobrehumana, pero los dos grandes premios que se perdió habían cambiado el panorama del campeonato. Hunt se acercaba peligrosamente en la clasificación, y lo que parecía una temporada decidida se convertía en una lucha hasta la última carrera. A 3 puntos de diferencia, todo se decidiría en Japón. El domingo 24 de octubre de 1976, Fuji International Speedway amaneció bajo un diluvio monzónico. La pista no era una pista, era un río. El agua no era agua, era una cascada comparable a las cataratas del Niágara, según describió Daniel Audetto, director deportivo de Ferrari. La tensión se podía cortar con un cuchillo durante la reunión de pilotos. Bernie Ecclestone, el mandamás de la categoría, propuso una solución: larguen la carrera en forma legal. Si no pueden continuar por las condiciones, lo entenderé. La mayoría estuvo de acuerdo en no correr, incluso el propio Hunt confesó al periodista Peter Ward: no tengo intención de correr, daré solo algunas vueltas. Pero las presiones eran enormes. Cuando Hunt llegó al box de McLaren para comunicar el acuerdo de no correr, Teddy Mayer, director del equipo, fue tajante: James, si haces esto, perderás todo. Si te detienes, eres hombre muerto. Hunt no pudo advertir a Lauda sobre las consecuencias. La carrera comenzó con Mario Andretti en la pole, Hunt a su lado, y Lauda en tercera posición. El austríaco, aún con las cicatrices de Nürburgring, dio 2 vueltas y se retiró, declarando: mi vida vale más que un campeonato mundial. La prensa italiana lo tildó de cobarde, pero él se mantuvo firme en su decisión. Hunt lideró gran parte de la carrera, pero el drama estaba lejos de terminar. A 5 vueltas del final, sus neumáticos de lluvia estaban destrozados y comenzó a perder posiciones. En un giro del destino, uno se reventó justo en la última curva, permitiéndole entrar directamente a boxes. Los mecánicos realizaron un cambio de neumáticos en 20 segundos, y Hunt emprendió una remontada furiosa en las últimas 4 vueltas. Cuando cruzó la meta en tercera posición, Hunt estaba furioso, creyendo que había perdido el título. No fue hasta llegar a boxes que supo la verdad: esos 4 puntos le daban el campeonato por un solo punto de ventaja sobre Lauda, quien se enteró del resultado en el aeropuerto, listo para partir. Tras conquistar el título mundial, Hunt continuó dejando su huella única en la F1. 1977 le trajo 3 victorias, pero también polémicas: una multa de $2.000 por agredir a un comisario en Canadá y otra de $20.000 por faltar a un podio en Fuji. La temporada 1978 resultó desastrosa, apenas terminó 6 de 16 carreras. A pesar de recibir una tentadora oferta de Ferrari para 1979, optó por Wolf Racing, una decisión que sellaría su destino. 6 abandonos en 7 carreras lo llevaron a retirarse tras el Gran Premio de Mónaco. Lejos del volante, Hunt encontró una nueva pasión en la cabina de comentaristas de la BBC, donde su voz acompañó las transmisiones durante 14 años. Su estilo directo y sin filtros mantuvo viva su conexión con el deporte que amaba. El último rockstar de la F1 vivía exactamente como corría, al límite. Socio honorario del Club Playboy, su lema "el sexo es el desayuno de los campeones" dejó de ser solo una frase en su mono para convertirse en su filosofía de vida. En sus últimos años intentó cambiar, reduciendo el alcohol y practicando deporte, pero el daño ya estaba hecho. El 15 de junio de 1993, a los 45 años, un infarto acabó con su vida en su casa de Wimbledon, dejando un legado que transformó para siempre la imagen del piloto de Fórmula 1. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre las leyendas que construyeron este deporte. Nos vemos en el próximo vídeo.